Ok, entonces lo que estaba diciendo es que en la pregunta 1 vamos a ver un truquito para resolver estas ecuaciones que son complicadas, más o menos complicadas, que están relacionadas con el movimiento oscilatorio, amortiguado y forzado. Entonces, vamos a empezar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea. Entonces, lo primero que nos piden es convierta la ecuación, esta de acá, que es la del forzamiento, no, esta es sin forzamiento, en oscilación solamente con damping, o sea, con roce, eh, en una ecuación compleja. No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Se acuerdan algo de números complejos? Creo que eso se ve en intro al álgebra, puede ser. Entonces, igual para esta clase tampoco necesito que sean expertos en números complejos, solamente que se acuerden, por ejemplo, que z, un número cualquiera en los complejos, se puede expresar como un módulo de algo, el módulo, y una parte, una fase. No sé si se acuerdan de eso. Entro al álgebra, pueden responder si es que se acuerdan de eso. Y lo otro, que yo creo que esto ya sí se deben saber sí o sí, yo creo, no sé en realidad, igual me dicen si no. Esto, por la fórmula de Euler, es coseno de teta más i seno de teta. Ya, entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan de algo de eso o les suena más o menos? Más que esto de números complejos no vamos a utilizar en este deducción, en esta deducción. Ya, me suena, bacán. Con eso es suficiente. Ya, bacán. Entonces, ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a, ya, lo primero que nos piden es convertir la ecuación, esta de acá, en una ecuación compleja. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es un truquito que nosotros vamos a escribir eh, una solución, o sea, una ecuación, perdón, que va a ser para una variable auxiliar, que va a ser la variable compleja. Y lo que vamos a hacer ahora, en este caso, simplemente es pasar, escribir esta ecuación para z como si fuera x. O sea, vamos a tener z dos puntos más gamma, creo que aquí era 2 gamma, z punto más omega cero cuadrado, z igual a 0. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es decir que x va a ser la parte real de mi solución para esta ecuación. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Es simplemente como un truquito. Y nosotros sabemos sacar la parte real y todo eso, entonces va a ser una ecuación un poquito más fácil de resolver. Entonces, hasta aquí, si tienen dudas, me van parando. Yo creo que ese va a ser el mejor método. ¿Ya? Para ir un poquito más rápido. Ujú. ¿Alguna duda? Ya, alguien pregunta si tiene alguna explicación especial. Bueno, o sea, claro, o sea, una explicación como muy especial, más que porque sirva, no hay mucho más allá. Ahora, una pregunta que podría ser más interesante de por qué sirve y para qué ecuaciones sirve, yo creo que eso tiene una respuesta más concreta, y es que eso sirve siempre que la ecuación sea lineal. Ese va a ser un, un requisito para poder usar este truco. Por ejemplo, si yo tuviera z dos puntos cuadrados, ya no apaña. O z cuadrado aquí, o tangente de z, no sé. Cualquier función que fuera no lineal, ya no sirve. Pero las ecuaciones que estudiamos en este curso son todas lineales casi. Y en general en EDO también van a estudiar casi puras ecuaciones lineales, salvo la primera parte, que creo que estudian algunas no lineales. La de Riccati puede ser, o la de Bernoulli. Entonces, entonces eso es lo que vamos a hacer, pasarla a eh, la variable compleja. ¿Sí? ¿Había una duda? Sí, es que en el auxiliar está todo escrito con X. ¿El primer paso es pasarlo a Z o mi X pasó a ser Z? Es pasarlo a Como, z, o sea, escribir una ecuación para z. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación para z. Va a ser esa, simplemente cambiar x por z y decir que x va a ser la parte real de z. ¿Ya? ah, Eso es ya, lo muchas primero, gracias. el primer paso. Entonces, ahí estamos listos con el primer paso. Entonces, el segundo paso es usar como ansatz, no sé si habían escuchado esa palabra antes, z igual esto de acá. Ya, entonces, ansatz es una cosa que se utiliza mucho en física, que se trata de una adivinanza, ¿ya? Porque hay muchas ecuaciones diferenciales
donde uno no puede integrarla, entonces no tiene como una idea de cómo va a ser la solución más que la intuición. Entonces, en física se usa mucho que uno tiene una EDP, por ejemplo, que representa algún problema, y yo, en base a la intuición, análisis dimensional, puedo estimar más o menos de qué va a depender mi solución, qué variables va a tener y de qué manera las va a tener. Entonces, con eso yo me doy un ansatz y siempre que yo tenga un ansatz y el ansatz sea bueno, yo la puedo reemplazar en mi ecuación y me va a dar una ecuación para los parámetros. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser reconocer cuáles son los parámetros en este ansatz. Ya, entonces voy a terminar de escribir la solución y lo vemos al tiro. Entonces, esto es menos sigma más i omega d por t. Ya, entonces, los parámetros aquí de esta solución son sigma y omega d, ¿ya? Porque eso no los conocemos. Por otra parte, phi y a representan las constantes de las condiciones iniciales. ¿Ya? Porque ustedes recuerdan que esto es una EDO de segundo orden, por lo tanto yo necesito para resolverla dos condiciones iniciales. Entonces, que van a ser en general la posición inicial y la velocidad inicial, o sea, z de 0 y z punto en 0. Ya con eso yo puedo resolver este problema, si no, no. Entonces, esas constantes van a estar reflejadas aquí, en la amplitud y en una fase. Entonces, esas son las constantes de integración, básicamente. Y estos de acá son los parámetros. Eh, Ujú, dale. una pregunta. Ujú. Ese, un sigma el que pusiste ahí, Sí, un sigma, menos sigma, claro. ¿ese de dónde salió? No cacho. Eso es de Landsat, o sea, es una adivinanza. Yo digo que esto va a depender más o menos así. O sea, yo igual lo podría escribir quizás, lo voy a escribir como menos sigma t por e elevado a i omega t. Ya, esto es lo mismo que tenía recién, como por propiedades de la exponencial. O sea, yo quiero una función que va a decaer en el tiempo, eso es lo que estoy suponiendo. Para los parámetros estoy suponiendo que esto decae en el tiempo y que también oscila en el tiempo. Esas son mis dos Ya. suposiciones. Pero ¿Ya? el Ujú. sigma no tiene nada que ver con que no me sé esa letra, la que está 2 por esa letra por z punto, no tiene nada que ver. Claro, eso es como una buena intuición y yo creo que eso refleja que fuiste a la clase del profe. Entonces, uno en la clase del profe obtiene la solución y está relacionado justamente con eso. Entonces, pero ahora estamos haciendo una deducción alternativa a la del profe que naturalmente debería conducirnos al mismo resultado. La idea es que Ah, tengan ya. como una herramienta adicional para deducir este tipo de ecuaciones, porque también siempre pasa que nunca se comprende muy bien esto a la primera. Ya siempre genera dudas, hay mucha matraca de identidades trigonométricas, de seno de ángulo doble, coseno de ángulo doble y todo eso. Entonces vamos a hacer una deducción alternativa, tratar de que no nos salgan ese tipo de matracas. ¿Ya? Una duda. Ujú. Ese 2, creo que es gamma, Este, z punto o ujú, delta, no sé. Ujú. sí. Eso es como que estamos asumiendo, esto como menos en los problemas sería como, como viscosidad o como el aire, ese tipo de cosas, ¿no? Como, Claro, como la desaceleración. podría ser una viscosidad, por ejemplo, en el aire, un roce también lineal. Ya, Lo importante es que es lineal, eso es lo único relevante en este caso, claro. porque Ya, es proporcional a la velocidad y no proporcional a una función no lineal de la velocidad. vale. Ya, entonces las suposiciones, bueno, estas son como les dije, recapitulando, estas son las constantes de integración y estos son el comportamiento en función de los parámetros, que eran sigma y omega d. Entonces, suponemos que la cuestión va a ir decayendo en el tiempo, pero que también va a ir oscilando en el tiempo. Entonces, esas son las suposiciones, en realidad no son algo tan sacado de la manga, es algo que igual es más o menos intuitivo, creo yo. Entonces, eso es lo que vamos a usar ahora. Ya, entonces, lo primero va a ser derivar esta cuestión, porque queremos reemplazar, suponiendo que está en nuestra solución, la podríamos reemplazar aquí. Entonces necesitamos calcular z punto. Entonces vamos a calcular z punto. Ya, entonces lo primero son puras constantes. Entonces aquí la deriva no hace nada. Esto no depende del tiempo. Y aquí sí empieza a depender del tiempo. Entonces, eh, ya, lo que voy a hacer es derivar esto de acá. Me va a quedar la misma exponencial, ¿cierto? Y la regla de la cadena me va a soltar un menos sigma. ¿Ya? Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a derivar entonces
Ya, aquí yo creo que ya fue una mala decisión haberla separado en exponencial. Para que quede más claro, lo voy a hacer como lo tenía al principio. Entonces, para no tener que hacer regla del producto. Pero es lo mismo, básicamente. Entonces, y omega d, y aquí lo voy a tener por t. Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar toda esta expresión de una, ya para no tener que hacer regla del producto. Entonces, voy a escribir la exponencial, porque la derivada de la exponencial es la exponencial y la regla de la cadena. Entonces, primero voy a escribir la exponencial y ahora la regla de la cadena. Entonces, la constante que acompaña a t es todo esto de acá. Da lo mismo si es un número complejo, es un número solamente. Entonces, yo lo voy a bajar aquí. Me va a quedar más i omega d. Eso. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Ya, si tienen duda, me van preguntando. Noten que esto de acá es z. ¿Sí? Dale. Eh, el menos sigma, hay Sí, una... sí, hay un menos sigma. Sorry. Estaba integrando más. Ya, sí, sí. Se me fue. Ya, entonces, noten que esto de aquí, súper bien, porque eso refleja que están atentos. Entonces, esto de acá es z. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir esto como z por esa constante de acá, que es lo que acompaña la exponencial. Entonces, menos sigma más i omega d. Y tengo eso. Entonces, ahora voy a calcular z2 puntos. ¿Ya? Entonces, z2 puntos va a ser... ¿Mm? ¿Me ¿Qué pasó? puede recordar de dónde habéis sacado como qué materia en verdad era ese tipo de respuesta con epsilon y todo eso? ¿Cómo? En caso de que haya que como estudiarlo para alguna tarea o algo. ¿Cómo? Espera, no entendí muy bien la duda. Básicamente que la respuesta sea un epsilon con todas esas cuestiones. Ah, un e. ¿Esto de acá? Sí, un E, soy un estudia, perdón. Esto de aquí es un método de resolver ecuaciones diferenciales. Simplemente. ¿Ya? Como en realidad no hay muchos problemas que resolver en este tipo de... O sea, en mecánica es súper difícil encontrar problemas que sean muy distintos uno de otro para resonancia. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el problema general, que eso es lo que estamos haciendo ahora, y después vamos a tener un problema particular, cómo se vería. Entonces la idea es que tengan como muy claro el método para el problema general y después se van a dar cuenta que cualquier problema es posible llevarlo a la forma general, cualquier problema particular que ustedes tengan. Entonces esa es la idea. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahora z2 puntos, que va a ser la derivada de z punto, y esto de acá, este paréntesis no depende del tiempo, entonces solo tengo que derivar esto de aquí. Entonces esto va a ser z punto por la constante, que era menos sigma más i omega d. Ya, y esto nosotros calculamos arriba z punto, vale todo esto de acá. Entonces vamos a reemplazar, entonces me va a quedar z por esta constante al cuadrado. ¿Ya? Ya hay un mensaje en el chat, voy a leerlo. Ya, alguien pregunta por el ansatz. Es intuitivo. Bueno, esto de acá simplemente son constantes de integración. Y lo del ansatz, lo relevante es esto de aquí. Entonces, uno tiene que. Una exponencial que tiene esta pinta es decayente. O sea, va a ir una exponencial así. Se ve, si yo la grafico en el tiempo, va decayendo. Entonces, es natural que yo piense que en algo que tiene roce, la amplitud vaya decayendo, ¿ya? Porque la energía se va perdiendo y nosotros también sabemos que la amplitud al cuadrado es proporcional a la energía, entonces yo voy a ir perdiendo energía. Eso es como más o menos la intuición, ¿ya? Sin tener como, todavía no hemos visto energía, pero teniendo como la intuición previa de los cursos anteriores. Y una exponencial de este tipo es una solución oscilatoria, o sea, algo que va así. Entonces, como esto también tiene una componente de un resorte, entonces yo esperaría soluciones oscilatorias. Yo lo que voy a suponer es que van a estar ambas, o sea, voy a tener una parte decayente y una parte oscilatoria. Entonces esa es la parte del ansatz. En general, eh, claro, cuando uno está investigando algún problema, uno se da un ansatz, pero en una prueba yo creo que es difícil que uno les pida como ustedes dense un ansatz, sino que nosotros les damos uno. ¿Ya? Así que la idea es que no genere como mucha angustia de dónde salió el ansatz ni nada de eso. ¿Ya? O sea,
En general no les vamos a pedir que ustedes se fabriquen un ansatz, sino que sepan que existe, que hay personas que trabajan con eso y que lo vamos a utilizar para resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los ingredientes necesarios para reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Entonces tenemos z 2 puntos, va a ser z, está justo ahí arriba, va a ser menos sigma más i omega d al cuadrado más 2 gamma z punto. Entonces z punto lo tenemos aquí, va a ser z por esta constante. Y finalmente más omega 0 cuadrado por z. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, lo bueno del ansatz, y esto tiene que satisfacer un ansatz, es que yo me pueda cancelar las zetas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así me queda una ecuación solo para los parámetros, que eran, recuerden, yo les dije sigma y omega d, que no los conocemos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es expandir un poco esta ecuación. Entonces vamos a expandir este cuadrado. Entonces nos va a quedar sigma cuadrado menos, aquí menos 2 veces y sigma omega d menos, ¿cierto? Porque el i cuadrado da menos 1, entonces me va a quedar menos omega d cuadrado. Y esto simplemente lo voy a distribuir, ¿ya? Entonces me va a quedar menos 2 gamma sigma más 2i gamma omega d. ¿Ya? Si está muy perdido me paran, recuerden. Entonces esto igual a 0. Ahora lo que yo voy a hacer es separar esto en parte real y parte imaginaria. O sea, voy a factorizar por un i y voy a escribir cosas que tengan i, por ejemplo esto y por ejemplo esto. Entonces, pero yo podría factorizar por más cosas que solo i. Por ejemplo, por 2 y por, ¿qué más? Omega d. Entonces voy a factorizar por 2i omega d. Y aquí me va a quedar entonces, bueno, en esta parte me va a quedar un gamma y aquí me va a quedar un sigma. Y esa sería la parte imaginaria. Y ahora voy a escribir la parte real, que vendrían siendo este término de acá, este término de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces vamos a tener más sigma cuadrado menos omega d cuadrado. ¿Qué más? Menos 2 gamma sigma, perdón, más omega 0 cuadrado. Y ahí esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo tengo un número complejo, esto lo pueden interpretar como que esto es, ¿se acuerdan que el número complejo se podía interpretar como a más ib? Entonces, si z es 0, si z es 0, si z es 0, entonces a tiene que ser 0 y b también tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros necesitamos que esto de aquí sea 0 y que esto de acá sea 0. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar de alguna forma. Por ejemplo, a ver. Ya, entonces, que esto sea 0. Esto necesitamos que sea 0. Entonces, de aquí nosotros deducimos que sigma es gamma. Así que lo que decía el compañero al principio está súper bien. Sigma tiene una relación con gamma y una relación muy estrecha. Es idénticamente gamma. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un primer resultado. Y para la segunda ecuación, vamos a tener que, ya, si esto es igual a 0, ya, entonces yo puedo aquí reemplazar el sigma que encontré arriba. Entonces esto lo podría reexpresar como gamma cuadrado menos, eh, aquí voy a cambiar estos términos, los voy a intercambiar. Entonces me va a quedar menos 2 gamma cuadrado. Después voy a escribir el menos omega d al cuadrado y más omega 0 cuadrado. ¿Ya? Entonces yo este gamma lo puedo reescribir, ¿cierto? No sé si se nota. Uy. Ya no sé si se nota que yo esto lo puedo sumar, o sea, restar. Y eso me va a quedar solamente menos gamma cuadrado, ¿ya? Entonces lo voy a borrar aquí y voy a escribir menos gamma cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo esto de acá igualado a 0.
Entonces, si eso es cierto, yo tengo que omega sub d al cuadrado tiene que ser omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Y ahí no sé si eso les suena de la clase. ¿Les suena algo? ¿O no les suena para nada? ¿No? ¿Alguna, algún comentario? Entonces este sería el omega d que andamos buscando de esta parte de aquí, de nuestra solución. Entonces con eso nosotros ya encontramos nuestra solución. Entonces vamos a tener, que reemplazamos, entonces z va a ser algo así como, bueno, z es lo que acabamos, lo que encontramos acá arriba, esto de aquí. Entonces yo lo voy a escribir tal cual, o sea, de hecho lo voy a llevar para abajo para que ahora no, queremos encontrar la solución para x. Entonces, para encontrar la solución de x, vamos a escribir esto de una forma un poco distinta. Entonces vamos a escribir esto como a, y vamos a intercambiar la exponencial, o sea, vamos a dejar una exponencial real sola y la exponencial imaginaria sola también. Entonces esto va a ser e elevado a menos sigma t. Nosotros ya sabemos cuánto es sigma, así que ya no es un misterio. Ya lo podría reemplazar, pero para evitarme como toda esa matraca no lo voy a reemplazar por ahora. Al final lo vamos a reemplazar. Entonces, y la exponencial imaginaria me va a quedar e por i, y aquí me va a quedar entonces omega d por t más la fase. ¿Ya? Eso sí, yo junto la exponencial imaginaria. Y entonces esto yo lo puedo reexpresar por la fórmula de Euler, ¿cierto? Como coseno de este argumento, que va a ser omega d t más phi, más i seno del mismo argumento. A ver si puedo achicar un poco esto para que quepa acá. Ujú. Entonces, por mientras yo hago esto, si tienen alguna duda, es el momento. Se perdieron mucho o tienen alguna duda existencial, con esto me pueden preguntar. Este es el momento. ¿No? ¿No hay dudas con eso? Entonces, seno de omega d t más phi. Ya, a ver si puedo checar. Disculpa. Ujú. O sea, al final en la última parte lo que hiciste fue como reemplazar este valor de WD aquí en la ecuación y ahí te quedaría como la Claro, solución, ¿o no? exacto. Exacto, Ah, pero ya. me falta un paso antes. Ah, ya. Que lo voy a hacer ahora. Y es ¿Ya que, yo? claro, dale. ¿El phi de dónde salió? El phi salió de la solución inicial. O sea, cuando nos dimos el ansatz, nosotros dijimos que esto va a ser una A con una fase, ya que iban a ser reflejo de las condiciones iniciales. Ah, ya vale. Ya, entonces entiendo poco lo que haces, pero Gracias. no entiendo a qué vamos a llegar. No sé ni qué te puedo preguntar. ¿Podéis como volver a explicarlo todo así rapidito? Me cacho que es conocido que no lo es. Ya, entonces, ya, vamos a hacer un resumen rápido. Entonces, nosotros tenemos una ecuación que representa el movimiento oscilatorio amortiguado, que está de aquí. Y esta ecuación nosotros la queremos resolver. En general, ya la resolvieron en cátedra, hay una resolución que hizo el profesor, pero en general esa ecuación es difícil comprenderla, sobre todo la solución a la primera, ¿ya? Porque hay mucha álgebra detrás, uno se marea un poco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro método para resolverla. La idea es que ustedes puedan comprender esta ecuación y su solución también de manera, o sea, digamos, bastante bien. O sea, que sepan de dónde viene, por qué es así y que de tal manera que en alguna evaluación esto sea como preguntable y que ustedes puedan responder algo sin mayores problemas. Entonces, para eso vamos a dar una solución alternativa a la que hizo el profe usando números complejos, ¿ya? Entonces, lo único que va a hacer eso es que nos va a ahorrar un poco de matraca de seno de ángulo doble, coseno de ángulo doble y toda esa matraca con seno y coseno. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar la ecuación al plano complejo, resolverla ahí y después volvernos. Es como un truco que se utiliza para algunas ecuaciones diferenciales, en específico para las que son lineales.
¿Ya? Entonces, la resolución implica que nosotros nos dimos este ansatz, o sea, fue como caído desde el cielo, y eso es lo que ocurre en los controles cuando aparece un ansatz, es caído desde el cielo. Nunca se les pide a ustedes pillar el ansatz, sino que este es un ansatz, pero yo les digo que está basado en la intuición y les expliqué por qué. Después, lo que hicimos simplemente fue derivar el ansatz, o sea, esta es la solución, o sea, nuestra candidata a solución. O sea, aquí podríamos poner un signo de interrogación. ¿Será esa la solución? Bueno, veamos, entonces lo que vamos a hacer es como actuar como si fuese la solución. Entonces la vamos a derivar una vez, la vamos a derivar 2 veces, y después vamos a reemplazar z2 puntos, vamos a reemplazar z punto y z en la ecuación. Entonces ese fue el primer paso. Si nosotros reemplazamos ahí, nos queda esto de acá. Esto es simplemente reemplazar. Esta ecuación es literal reemplazar solamente los valores que pillamos acá. Entonces nos queda, bueno, aquí, de hecho aquí está justamente ese valor de aquí. Acá está 2 gamma por z punto, que está acá. Y aquí está omega cuadrado por z. ¿Ya? Esto es tal cual como reemplazar en la ecuación. Después, lo que hicimos fue expandir. Primero cancelamos los z porque está multiplicando en todos los términos. Y después expandimos este cuadrado. Entonces este cuadrado es esto de acá. Después expandimos este paréntesis, que es esto de aquí. Y finalmente esto lo bajamos nomás. Aquí. Después de eso, separamos estos términos de aquí en parte real y parte imaginaria. Parte imaginaria son lo que tiene i, o sea, esto de aquí y esto de acá. Parte real es lo que no tiene i, o sea, todo lo que está subrayado. Entonces lo agrupamos, aquí lo que tiene i, aquí lo que no tiene i. Entonces nosotros sabemos que si eso es igual a 0, ambas partes, parte imaginaria y parte real, tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones. Esta va a ser la primera, la ecuación para la parte imaginaria, y esta va a ser la ecuación para la parte real. ¿Ya? Entonces la parte imaginaria, para que sea 0, como i y 2 y omega d en general no son 0, entonces esto tiene que ser 0, por lo tanto nos da un primer valor para nuestro parámetro sigma. ¿Ya? Y después nosotros para la otra ecuación reemplazamos este parámetro aquí. Bueno, hay dos partes donde reemplazar, una acá y otra aquí. Entonces obtuvimos esta ecuación y obtuvimos una expresión para nuestro otro parámetro que es omega d. ¿Ya? Entonces nuestros dos parámetros que son desconocidos en nuestra solución inicial, que está acá, que son estos de aquí, este es el parámetro desconocido y el otro parámetro desconocido, ya lo pudimos obtener como cosas conocidas. Entonces obtuvimos que sigma es gamma, que el gamma es un parámetro de nuestra ecuación, está aquí, y obtuvimos que omega d es función de omega 0 y de gamma. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente calcular la ecuación, o sea, la solución para x. O sea, nosotros dijimos arriba al principio que, ¿dónde está esto? Dijimos que x era la parte real de z. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos x, por lo tanto vamos a calcular la parte real de z. Y noten que todas estas cosas de aquí, ya, todas estas cosas de acá son reales. Esto es real, esto es real, esto también es real. Y solo tengo esta parte que es imaginaria, así que sacar la parte real es desechar la parte imaginaria, básicamente. Entonces x simplemente va a ser la amplitud inicial por e elevado a menos sigma t. Ya, aquí podríamos reemplazarlo. Entonces, ya, lo vamos a reemplazar aquí como la solución final. Entonces, x va a ser la amplitud inicial e elevado a menos gamma t por coseno. Ya, y aquí tenemos que calcular omega d, ¿cierto? Entonces, omega d va a ser la raíz de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado por el tiempo más la fase de la condición inicial. ¿Ya? Entonces esa sería la solución. Y esto es lo que deberían haber obtenido con el profe. De hecho, creo que yo lo revisé antes y sí da. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra solución homogénea para la ecuación. ¿Ya? No sé si se entiende. Y no sé si cacharon que pueden revisar después los apuntes del profe y ver que es la misma solución. Ya no hay ninguna diferencia. Hasta aquí está claro. Ahora voy a encerrar el resultado y voy a hacer una página nueva, así que este es el momento por si tienen dudas.
Perdón, yo no entiendo por qué estás hablando de lo del profe y cosas así. ¿Cómo? Que tú dices que no, que en la cuestión del profe, ¿de dónde salió eso del profe? O sea, ¿Por qué estás hablando? el profe resolvió el problema y en general obtuvo una solución y nosotros queremos una forma alternativa de obtener la solución para tener más herramientas, digamos. Pero si les aparece esto en alguna parte, en algún control, pueden tener alguna forma de afrontar esto, y esto es como una forma que tiene una desventaja, que hay que usar números complejos y de repente uno se confunde igual con eso, pero tiene la ventaja que uno no tiene que matracar ángulos dobles, seno de ángulo doble o coseno de ángulos dobles, o esas identidades trigonométricas. Las dos son igual de válidas y puedes usar la que más te acomode, dan el mismo resultado y simplemente es una herramienta extra, ¿ya? Porque en definitiva, cuando hablamos de Pero resonancia, entonces, ¿el profe hizo este problema en otro momento? esto es parte como de las... Claro, o sea, el profe resolvió esta ecuación en clases y obtuvo la solución, ¿ya? Pero por otro método, que es totalmente equivalente a este. Ya, es que no me acuerdo de él haciendo esto, así que XD. Ya, probablemente... bueno, está la clase en todo caso en el curso, la puede descargar el material docente. Eh, creo que el profe igual como aparentemente le gusta harto la resonancia, le subió algunos videos de la resonancia, habló sobre el puente de Tacoma, no sé si vieron ese video, muy interesante. Y de hecho eso es súper interesante porque también es como física de frontera. Eh, no sé si alguien vio lo del puente de Tacoma para ver si no estoy hablando como al éter. Sí, sí, lo vimos. Ya, Lo vimos en entonces... clase. Ah, ya, Y lo bacán. vimos. Ya, bueno, entonces el puente de Tacoma, ahí todavía hay una discusión al respecto, o sea, ese tema no está zanjado, y hay discusión todavía si es que el puente de Tacoma le pasó eso por resonancia o por otro efecto. Entonces hay quienes dicen que es por resonancia y hay otros que dicen que es por otro efecto que tiene que ver con el acoplamiento de las ecuaciones, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, de hecho, hay hartos videos que pueden ver en YouTube al respecto y hay un canal que está en inglés que se llama como Applied Engineering y habla de esto y él explica que su postura es que no fue por resonancia, sino que por el acoplamiento de las ecuaciones. Entonces, él hace toda una explicación muy bonita y la pueden ir a ver cuando tengan tiempo, digamos. ¿Ya? Yo tengo una duda. Ujú. Que yo me acuerdo cuando el profe hizo esto y creo que ocupó coseno como el ansatz, no me acuerdo, Claro. porque como que la derivada te da seno y después puede como cambiarlo y como tú Ujú. dijiste hacía como en la matraca. Sí, sí. Pero lo que está dentro del coseno, en la solución final, donde x igual todo eso, que el Claro. coseno sea igual a la raíz de W0 menos S delta, no me Ya. acuerdo que fuera así. Creo que era solo un omega 0. ¿Por Es qué? que era un omega distinto, pero ese Claro. omega tiene que ser destacado. Quizá lo puso así, ¿cachai? Probablemente, claro. Pero ese delta creo que nunca, o sea, no, yo no me acuerdo al menos de que Este estuviera ahí. gamma, Perdón, no sé si era delta o gamma, claro. claro, sí. O sea, sí, yo delante creo, sí, revisé la ecuación del profe y claro, daba exactamente lo mismo. Pero sí, como tú dices, no estaba la raíz implícita, sino que estaba omega d aquí. He puesto Claro, omega sí. d en vez de la raíz. Pero es exactamente lo mismo. Pero al final del día ese omega 0 menos gamma finalmente sale netamente porque nosotros la impusimos en la solución, pues, ¿no? En el ansatz. O sea, esto es como parte de la ecuación. Y esto te dice un poco que, por ejemplo, cuando uno tiene un movimiento oscilatorio simplemente sin roce, ahí se muere este término y también se muere este término, porque es cero, ¿cierto? O Claro, sea, sí. entonces ahí uno recupera la ecuación para el movimiento armónico simple, entonces me queda la amplitud por el coseno de la raíz de omega 0 cuadrado, que es omega 0, por t más la fase, que son condiciones iniciales. Vale. Entonces, Disculpa. esto te dice también que el roce modifica un poco la frecuencia de oscilación. ¿Te había una Disculpa. duda? Ujú, dale. Sí. O sea, entendí que al comienzo pusimos ya que X iba a ser la parte real y después por Ujú, eso desechamos la parte imaginaria del seno. claro. Pero ¿por qué impusimos de que X iba a ser nuestra parte real? Ya, porque en eso consiste básicamente el truquito que les quería enseñar hoy. Ya que uno puede pasar esto a la parte imaginaria, o sea, al plano complejo,
y después para recuperarme y volverme a la parte real, porque en física, en esta parte de la física al menos no nos interesan las soluciones complejas, simplemente sacamos la parte real, ¿ya? Y eso es un truco que se puede hacer para las ecuaciones lineales. ¿Ya? Eso va a ser un requisito. Ah, ya, gracias. O sea, es un truco, no es como de materia. Claro, sí, un truco. Esto es como algo adicional, porque no pillé problemas que fueran realmente distintos. Entonces, lo que pensé para el auxiliar fue, bueno, darle una herramienta adicional por si se enfrentan en algún momento a este problema. Muchas gracias. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tenemos la solución y vemos que concuerda con lo visto en clases. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, seguir con la pregunta. Entonces, vamos a resolver ahora para el movimiento forzado, o sea, para esta ecuación de acá. Ya, o sea, vamos a tener un forzamiento. Y vamos a tener otro ansatz. Entonces vamos a escribir esto en la siguiente página. No sé si antes que empiece con esta parte tienen alguna última duda que quieran resolver. ¿Ya yo? Ujú. En la última expresión dejaste solo el coseno porque era la parte real, ¿verdad? Exacto, porque nosotros al principio dijimos que íbamos a querer solo la parte real, porque eso era lo que representaba nuestro problema finalmente. Como que nosotros lo que hicimos fue ir de nuestro problema real, que es con X, a un problema que puede ser más complejo a priori, pero más fácil de resolver, y después nos volvemos a nuestro problema original con esto. Ah, ya. Vale, gracias. Y acá, bueno, lo único que es imaginario es lo que tiene I. Entonces, sacamos básicamente el seno. Ya, entonces vamos a la otra ecuación. Entonces, ahora, teniendo en cuenta este truquito, lo que vamos a querer hacer es convertir de nuevo ahora esta ecuación a el plano complejo. Entonces, naturalmente lo que está a la izquierda se va a convertir de la misma manera que anterior, pero lo de la derecha eso va a tener un poquito, va a cambiar algo. Ya porque antes era 0, y el 0 lo transformamos en 0 complejo. ¿Ya? Este era un 0 real, lo transformamos en 0 complejo, pero ahora tenemos esto de aquí, y la pregunta es cómo lo transformamos a una variable compleja. Entonces, lo primero es, voy a escribir la parte izquierda de la ecuación en forma compleja, ¿ya? Como, tal cual como hicimos la otra pregunta. Entonces, voy a cambiar de color y vamos con esa parte. Entonces, tenemos z, dos puntos, más 2 gamma, z punto, más omega 0 cuadrado z, igual a, ya, aquí es que ir acá. Entonces, esta parte le voy a pedir que la piensen un poquito, no sé si a alguien se le ocurre más o menos intuitivamente qué poner acá. Yo creo que si cacharon más o menos la dinámica de la anterior, podría ocurrírseles más o menos, no tan difícil, cómo transformamos esto a una manera compleja. No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Cómo transformamos ese término a una variable compleja? ¿Alguna idea? ¿Les puedo dar unos minutos si quieren? Un minuto puede ser, o algo así. Sería como Puede ser poner como, coseno arriba de un e elevado a algo. Tú dices algo así como coseno de, o sea, no, ¿cómo lo puedes repetir? Onda ocupar lo que vimos al principio, al comienzo de todo. Ese que era como e elevado a i por Ujú. el ángulo igual a coseno del ángulo más i seno del ángulo. Ya. Entonces tú dices como i omega t, por ejemplo, es igual a coseno de omega t más i seno de omega t. ¿Eso? Claro, algo así. Ya, muy bien. Esa es como la respuesta, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner esto y lo vamos a escribir como, lo vamos a escribir de una manera un poquito, ya puede ser media forzada, pero la vamos a escribir así. Coseno de omega t, que esa es la parte que a nosotros nos interesa resolver, y le vamos a agregar un término que no nos interesa, pero sí va a ser útil para escribir la solución de manera más sencilla. Entonces, seno de omega t. ¿Ya? Entonces, así la vamos a pasar al plano complejo. ¿Qué pasa? Que nosotros, si nosotros sacamos la parte real de nuestra ecuación, si nosotros sacamos la parte real de esto, nos da nuestra ecuación original. No sé si se cacha. Porque la parte real de z va a ser x. Entonces aquí me va a quedar x2 puntos más 2 gamma x punto, etc. Y a la derecha me va a quedar simplemente este término de acá.
¿Se entiende eso? Entonces, yo quiero agregar un término tal que yo le saco la parte real y me devuelve a mi ecuación original, que es solamente con esto. Entonces, ¿cómo me quito esto? Con la parte real. ¿Ya? Y como dice el compañero, esto por la fórmula de Euler es F0 partido por M elevado a I omega T. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación finalmente. Entonces, nuestra ecuación va a quedar como... ya, esto lo voy a correr un poquito. Pueden preguntar ahora por mientras. Si tienen alguna duda, si no se entendió. Yo no caché muy bien por qué podéis sumar el... O sea, entiendo que cuando tú sacáis la parte real de la ecuación, se Ujú, nos va el I seno WT y tenemos la ecuación original, claro. pero como que no me cae en la cabeza como sumar, solo llegar onda, yo pensaría en hacer como un Nikita Nipone, onda, como sumarle el seno y restarle ese I seno para que pueda escribirlo Ajá. como una E y aún así tener la parte original, como Claro, llegar solo a sumar eso, claro, es como que que este es no... como un Nikita Nipone, pero de largo aliento. O sea, porque nosotros vamos a poner algo ahora que va a ¿Mm? ser el I seno, pero lo vamos a sacar al final. ¿Cachai? Ya, o sea, O sea, claro. O sea, está ahí. nosotros estamos pasando al plano complejo, entonces agregamos cosas. O sea, pasamos de X a Z y aquí agregamos cosas, pero la gracia es que nos permiten escribir esto de manera más sencilla. Yo creo que esto es más sencillo que escribir seno y cosenos, o solamente coseno incluso. Entonces, eso va a ser como lo bueno, y al final nosotros vamos a simplemente quitar esto. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el nuevo ansatz, que es este de aquí. Ya, este de aquí es mucho más, podría ser como rebuscado y, no sé, antojadizo, pero como les dije, la idea es que esto no genera angustia, porque no es algo que se les pida como hacer. O sea, si alguna vez a alguien le interesa mucho la física, puede ser que en su trabajo como físico o física pueda tener que utilizar esta herramienta y crearse ansatz y todo eso, pero en general en un control de mecánica no les vamos a pedir eso. O sea, el ansatz va a ser caído del cielo, lo vamos a dar. Ya, entonces este va a ser el ansatz. El ansatz elevado a I omega t. Ya, entonces ahora hacemos la misma cosa de antes, que va a ser derivar. Entonces suponemos, ¿será esta la solución? Bueno, veamos. Entonces, z punto, según esta solución, sería a elevado a menos I delta, todo esto constante, no depende del tiempo. Y aquí vamos a tener la exponencial, ¿cierto? Elevado a I omega t, por la regla de la cadena, que sería I omega. ¿Ya? Entonces, noten que la parte izquierda del paréntesis, o sea, esto de acá, es z, o sea, aquí tenemos I omega por z. Entonces, vamos a derivar una vez más y eso es lo mismo que la derivada de z punto. Entonces, podemos derivar esto de aquí. Como I omega es constante, eso sale, me queda I omega por z punto. Y z punto lo calculamos arriba, justo aquí. Entonces, esto de acá va a ser menos por el I cuadrado, omega cuadrado, z. Ya, no sé si eso se entiende. Bueno, si tienen dudas, no duden en preguntar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, hacer lo mismo de antes. Entonces, vamos a reemplazar. Nosotros ya aquí podemos intuir que podemos factorizar por z, pero no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Vamos a tener menos omega cuadrado z, estoy reemplazando z dos puntos, más 2 gamma. Voy a reemplazar z punto ahora, y omega z. Y ahora voy a dejar z tal cual. Y a la derecha, entonces me va a quedar F0 partido en M elevado a I omega T, ya que era la parte de aquí. Ya, lo voy a escribir de esa forma. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es factorizar por Z. Entonces, ya no se me pueden ir los Z. Entonces, eso es algo malo, a priori. Pero vamos a ver que no va a ser tan malo en este caso. Y también nos va a permitir resolver el problema. Entonces, aquí voy a escribir 2I gamma omega más omega 0 cuadrado. Y esto va a ser igual, bueno, a lo mismo de acá. F0 partido en M elevado a I omega t. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden parar en cualquier momento. Entonces ahora yo voy a reemplazar el z. En vez de cancelarlo, porque no lo puedo cancelar, no tengo z a la derecha. Lo que voy a hacer es reemplazar el z, ya ahí está el cursor.
el z de acá. O sea, el z que me quedó abajo factorizado aquí, lo voy a reemplazar por el ansat y ver qué da. O sea, esto es como echarle para adelante, sea lo que sea. Entonces, ya, el ansat era, ya me acordé, era a elevado a menos i delta y elevado a i omega t. Ya, entonces ahí pasa algo interesante, no sé si lo notan, pero las exponenciales imaginarias se pueden cancelar. Ya, y eso va a ser importante para resolver el problema. Ahora simplemente estoy copiando. Recuerden que cualquier duda me pueden parar y consultar. Ya, entonces las exponenciales se van a ir y lo que yo voy a hacer ahora es pasar multiplicando esta fase de acá, esta fase de aquí. La voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces esto me va a quedar algo así como A, y este paréntesis me da lata copiarlo de nuevo, así que, o sea, escribirlo de nuevo, entonces lo voy a copiar. Entonces tengo eso. Y a la derecha voy a tener F0. Ah, por cierto, no han tenido clase con el profe, no, porque hoy es lunes. Quizás el profe quizás se pase a este mismo formato de escribir como en una tableta gráfica. Eso es como una noticia. Quizás le... Porque, Sí, nos había contado. ¿cómo? Nos había contado que se compró una y que está aprendiendo a usarla. Sí, que la otra vez tuvimos una reunión con los demás auxiliares, con el Nico, el Mauri y el profe. Y ahí o sea, el profe siempre tuvo como la ganas de mejorar en sus clases, porque igual vio los comentarios que pusieron algunos en el catastro que hizo el Nico, y claro, algunos se quejaban un poco de que el profe escribiera en las hojas. Entonces el profe, con la intención de mejorar, se compró la tableta y ahora va a pasarse a este formato. Probablemente muy pronto. Así que eso. Ya, entonces, siguiendo con nuestro problema, lo que vamos a hacer ahora es pasar a hacer la parte real y la imaginaria. Esto es el mismo esquema anterior. Entonces, solo que ahora tenemos un término a la derecha al cual le vamos a aplicar lo mismo. Ya, entonces, vamos a escribir la parte real como, ya lo voy a escribir más o menos lento. Sí. Recuerden que si tienen cualquier duda me preguntan. Entonces voy a escribir A por solamente la parte real, aquí, más omega 0 cuadrado. Y después voy a escribir solo la parte imaginaria, o sea, I, y tengo un 2A, omega, o sea, gamma, omega. Y a la derecha voy a tener F0, o sea, sí, partido por M. Y aquí voy a tener coseno de delta por la fórmula de Euler. Y aquí voy a tener F0 partido en M, seno de delta. Entonces, yo puedo separar esto en dos ecuaciones, ¿cierto? Porque yo tengo dos números imaginarios igualados, o sea, complejos. Entonces, la parte real y la parte imaginaria tienen que ser idénticas para que el número complejo en total sea idéntico. No sé si se entiende. ¿Y ahí? Entonces, me va a dar dos ecuaciones, dale. Te faltó un i, ¿o no? Me faltó un i acá, claro, aquí. Ah, Entonces, yo bueno, voy a igualar esto a esto y esto de acá a esto de acá. ¿Ya? Entonces, voy a tener dos ecuaciones. Entonces, la primera ecuación va a ser ya, A omega 0 cuadrado menos omega cuadrado igual a F0 partido en M. Uy. F0 partido en M coseno de delta. Y la otra ecuación va a ser 2A gamma omega. Y esto va a ser igual a F0 partido en M seno de delta. Ya, entonces, ¿cuáles son mis parámetros en esta ecuación? Entonces, mis parámetros son delta, que yo no lo conozco, y omega, que tampoco los conozco. ¿Ya? O sea, perdón, no. Delta y A, porque omega es la frecuencia de resonancia, o sea, sí la conozco, porque el oscilador que fuerza va a estar vibrando a una frecuencia dada, y esta frecuencia es la misma que acá. Entonces, mis parámetros son A, en este caso, la amplitud y delta. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular alfa y delta. Entonces, para calcular delta, lo que vamos a hacer es, a esto le podemos poner
numeritos. Entonces le vamos a poner número 1 a esta número 2. Y de aquí ya vamos a tener como todas nuestras soluciones y vamos a poder resolver el problema 2 más o menos sencillo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular 2 partido en 1. Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso? Aquí me va a quedar, si yo parto 2 en la derecha, si hago 2 partido en 1, se me van a ir estas constantes y me va a quedar seno partido coseno. O sea, me va a quedar entonces, me va a quedar tangente de delta y tengo que hacer lo mismo acá. Entonces, hacer 2 partido 1. O sea, lo de abajo partido lo de arriba. Se me va a ir los a y me va a quedar 2 gamma omega partido en omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Entonces esto es otra cosa que ustedes ya obtuvieron también y que también lo pueden consultar en los apuntes del profe, exactamente lo mismo. Entonces con eso ya tiene una ecuación para delta y delta ya está determinado. Ya no sé si se entendió eso. Cualquier cosa pueden preguntar. Y ahora queremos calcular A. Entonces no sé si a alguien se le ocurre una forma más o menos sencilla o astuta de calcular A. Voy a volver al tiro para que lo veamos, pero déjenme